Buenas noches a todos, jóvenes. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches, sí se escucha, ingeniera. Buenas Bien, noches. gracias. Buenas noches a todos. Entonces, vamos a empezar ahora. Bueno, me presento. Quien les habla es la ingeniera Marisol Mendoza. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema muy importante relacionado a lo que es la supervisión, auditoría y fiscalización ambiental. Entonces, para ello vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Cualquier inquietud que ustedes tengan me la hacen saber para poder absolverles las inquietudes. Entonces, para empezar, en ese sentido, cuando nosotros vamos a desarrollar una acción de auditoría relacionado a lo que es a la auditoría ambiental, es muy importante definir, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a auditar? Ustedes pueden observar que tenemos diferentes términos al momento que hablamos de una auditoría. Puede ser tal vez a una auditoría de escritorio o tal vez a una auditoría ambiental o de auditoría contable, ¿no? Va a depender de los fines en los cuales nosotros vamos a desarrollar este tipo de actividad. Si nos enfocamos a los términos ambientales, en este caso es muy importante conocer, ¿no? ¿Cuál es el área donde nosotros vamos a realizar una auditoría? En ese sentido, el área geográfica o tal vez vamos a auditar en la ejecución de un proyecto ambiental, ¿no? Entonces tenemos que conocer esa situación real en que se está ejecutando ese proyecto o algunas actividades, ¿no? Entonces también vamos a tener un marco de referencia que están relacionados a los dispositivos legales. Entonces, y en función a ello, vamos a detectar diferencias, que son las conformidades o no conformidades. Cuando hablamos a una conformidad, nos está indicando está relacionado a un cumplimiento, tal vez de una obligación ambiental, ¿no? O tal vez a un cumplimiento de un dispositivo legal, porque generalmente son cumplimientos relacionados a las actividades que desarrollamos. ¿Cuáles son los compromisos que nosotros hemos asumido? Entonces ahí vamos a detectar conformidades que están en función a una evidencia. Y una no conformidad es aquella tal vez que teníamos, por ejemplo, un compromiso ambiental era realizar el monitoreo de ruido. Entonces, y al momento que nos están auditando, nos piden tal vez una evidencia que realizamos ese monitoreo de ruido. Entonces, al no presentar nuestro informe, ya se estaría convirtiendo en una no conformidad, ¿no? Entonces, eso sería en base a una evidencia. Entonces, la auditoría es un proceso sistemático, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se va a desarrollar en un determinado sistema. Si hablamos, en este caso, en una organización, generalmente las empresas privadas implementan su sistema de gestión ambiental alineadas a la norma ISO 14001. Entonces, lo que quiere decir está formado por todo un sistema. Ustedes, como ustedes observan, si vemos nuestro cuerpo humano, tiene el sistema nervioso, sistema respiratorio, el sistema, en este caso, digestivo, ¿no? Si nosotros observamos que si uno de estos componentes falla, entonces todo nuestro sistema se va a deteriorar, entonces nuestra salud se deteriora. De la misma manera es en una organización. Entonces, ¿cómo está conformado este sistema? Vamos a tener el área de recursos humanos, el área tal vez de operaciones, la gerencia de operaciones, el área de control de calidad, el área de laboratorio. Entonces, todos trabajamos de una manera articulada.
Entonces, por ello, cuando se realiza la auditoría, se realiza en todo este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, la auditoría se realiza de manera independiente. Por eso es que a veces encontramos en una organización auditores internos, ¿no? Y también en ese sentido vamos a solicitar también que realicen una auditoría a nuestra organización. Esa sería una auditoría externa, los cuales nos va a pedir que esas actividades que desarrollamos como organización estén documentadas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta auditoría? Obtener evidencia de estos procesos y las cuales vamos a evaluar de manera objetiva, a fin de determinar si cumplen los criterios de la auditoría. Entonces, en ese sentido, es muy importante nosotros conocer, ¿no? Primeramente, si hablamos en términos de sistema de gestión ambiental, si la organización ha implementado su norma ISO 14001, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, vamos a evaluar y vamos a determinar en función a una auditoría el cumplimiento de esos compromisos que tiene la organización. Para ello, vamos a partir de una política. La organización tiene una política ambiental y esa política ambiental indica los compromisos que asume la organización en relación a su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Que sería, en este caso, al componente aire, agua, suelos, ¿no? Está relacionado en ese sentido a todos estos componentes. También vamos a tener procedimientos o algunos requisitos. Entonces, la auditoría es un componente del gerenciamiento. Cuando el sistema de gestión opera de manera eficaz, la administración de la empresa tiene la seguridad de ¿qué? De que se está cumpliendo con los requisitos y la regulación. Entonces, ¿cuál es nuestra norma que vamos a partir en ese sentido? Hablando en términos ambientales, sería la ISO 14001 del sistema de gestión ambiental que ha implementado la organización. En ese sentido, esta norma ISO 14001 tiene requisitos, que son 10 requisitos, los cuales la organización las ha implementado, y va a estar en base a una evidencia. Y cuando hablamos de la regulación, sabemos que esta norma ISO 14001 es una norma voluntaria del nivel internacional. Y en este caso la organización la ha implementado. Las políticas y los procedimientos de la organización están claramente definidos y se conocen en la empresa. ¿Qué nos quiere decir? Que en ese sentido, la organización en este caso, ha socializado desde la alta gerencia hasta el último trabajador, en las cuales la empresa ha implementado su sistema de gestión ambiental. Entonces, ahí vamos a poder observar cuáles son esos compromisos que ha asumido la organización. Entonces, tenemos procedimientos, registros y requisitos. Los procesos están controlados. Cuando hablamos de los procesos va a depender de en qué tipo de empresa nos encontramos, ¿no? Entonces, generalmente vamos a encontrar tal vez, indicamos, ¿no?, a un proceso de producción en este caso, de cobre, por ejemplo. Entonces, al hablar del proceso de producción de cobre, implica muchos factores. Entonces, básicamente está desde la obtención de la materia prima, cómo se da ese proceso de producción hasta obtener producto terminado. Entonces, ese proceso de producción debe de estar controlado. Entonces, para que esté controlado, vamos a tener procedimientos, registros, ¿no?, los cuales van a estar alineados al sistema de gestión ambiental. Entonces, ¿qué implica? Para que se dé
ese debido proceso adecuado en lo que es en el control de producción, que necesitamos la logística necesaria y recurso humano, ¿no? Y las instalaciones que sean las adecuadas y también el tipo de tecnología. Entonces, para que se dé esas pautas previas, la compañía ha asignado los recursos adecuados. Estos se están aplicando correctamente y la empresa va a controlarlo, ¿no? Para el futuro. Entonces, para poder controlar estas acciones que se está desarrollando en la organización, debo de realizar una auditoría. Entonces, porque voy a medir esa evaluación de desempeño de la organización. Entonces, la auditoría es un componente de gerenciamiento. Y cuando hablamos de la implementación del sistema de gestión ambiental en una organización que ya lo haya implementado, siempre vamos a hablar de el PHBA, ¿no? Entonces, el PHBA nos habla de una mejora continua. Entonces, que es de la planificación, de hacer, mejorar, y en este caso vendría a ser la revisión. Entonces, ¿cómo empezamos? Con la planeación, ¿no? Entonces, vamos a planificar. ¿Qué planificamos? Nuestra política. Entonces, pero para que se dé esta acción de mejora continua, es muy importante que exista un compromiso de todos los trabajadores, desde la alta dirección hasta el último trabajador. Entonces, al momento que nosotros desarrollamos la auditoría y vamos a encontrar o determinar hallazgos de conformidades y no conformidades, no implica de que nosotros continuamos. Entonces, la auditoría es una actividad en las cuales me va a permitir analizar. ¿Y qué vamos a analizar? Vamos a analizar, en este caso, todos esos procesos que se desarrollan en la organización. Es como decir que vamos a pasar por un examen médico y por ese examen médico nos van a detectar nuestras, tal vez, qué tipo de deficiencias tenemos, ¿no? Y la cual va a estar documentada. Entonces, es muy importante que este proceso de auditoría siempre hay que verla de una manera, de forma positiva, no de forma negativa, porque no quiere decir que cada vez que yo hago una auditoría detecto fallas con la finalidad tal vez de despedir a un trabajador, ¿no? Porque siempre va a ser esa tal vez la perspectiva que tienen los trabajadores, ¿no? ¿Qué hacemos en ese momento que desarrolla la auditoría? O tal vez, ¿qué me van a responder? ¿Qué preguntamos y qué respondemos? Entonces, no es el fin. El fin es más bien de que seamos transparentes al momento que nos van a preguntar y se desarrolla la auditoría, porque está en función a las actividades que desarrollamos en una organización y ser los más transparentes posibles, ¿no? Para poder en sí, detectamos la falla, implementamos una acción de mejora, ¿no? Entonces, eso me va a permitir, en este caso, si hacemos una previa coordinación con todos los trabajadores o los actores, vamos a recibir una información adecuada para que pueda mejorar el funcionamiento de la empresa. Entonces, es muy importante, por eso, hasta dónde vamos a poder, alcanzar la auditoría, ¿no? Entonces, es muy importante definir el alcance de la auditoría, cuáles son la extensión y los límites de esta auditoría, y siempre vamos a tener, tal vez, una evidencia. Para ello es muy importante comprender, primeramente, cuando vamos a planificar, vamos a encontrar en la organización, la primera pregunta diríamos, ¿no? Si cuenta con su política ambiental. ¿Cuáles son esos objetivos que tiene la organización y los procesos que se desarrollan en función a la actividad que desarrolla la organización, ¿no? Hace un momento les hablaba de en este caso, de producción de cobre. Entonces tenemos que conocer todo ese proceso de producción,
Entonces, es muy importante por eso que tener en consideración que los procesos de auditoría se desarrollan por equipos multidisciplinarios. No solamente va a ir el profesional de una sola especialidad, van de diferentes profesiones. Va a depender siempre de qué tan complejo sea nuestra organización. En función a ello vamos a requerir el número de profesionales. Los procedimientos que tenemos, los planes y programas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería un procedimiento? Un procedimiento, si hablamos de monitoreo de ruido, ahí tenemos un protocolo estandarizado, ¿no? También para lo que es monitoreo de agua, tenemos protocolos. Si nosotros hacemos mediciones, en ese sentido, debemos de tener también un procedimiento, cómo realizamos en este caso, la medición tal vez de la turbidez. Ese sería un procedimiento. Los planes y programas, por ejemplo, vamos a tener un plan de monitoreo ambiental, tal vez también tenemos un plan de manejo de residuos sólidos, un plan de monitoreo de calidad del aire, ¿no? Entonces tenemos que tener todos esos documentos, tienen que estar en este caso en físico y en virtual. Entonces ya vemos que para esa parte de la planeación debe de estar documentada. Eso es parte de una evidencia. También es muy importante, cuando hablamos de la estructura, debemos de conocer también el organigrama de la organización. Y dentro de esa estructura es muy importante verificar si existe el área ambiental, porque muchas veces cuando nosotros trabajamos en una organización no tiene considerado el componente ambiental o la oficina de gestión ambiental. Entonces ahí va a ser muy importante recomendar que se debe de tener esta área. La asignación de roles y responsabilidades también debe de estar documentado. Entonces, eso está en función también a la parte de recurso humano, a las áreas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a tu organigrama, tú tienes el área tal vez el área de gerencia, el área de recursos humanos, el área de producción. Entonces, ahí vamos a encontrar las responsabilidades que tiene cada área. Entonces, por eso que es muy importante que ahí vamos a solicitar documentos administrativos, como es la asignación de responsabilidades, ¿no? Tal vez a nivel de esa organización, cómo se designan las responsabilidades de cada trabajador. Entonces puede ser un manual de organización y funciones, o tal vez tenga un cuadro de asignación de personal, ¿no? Entonces tenemos que solicitar esos documentos que son base, que son relacionada a la parte administrativa. En relación al conocimiento y la competencia, ahí está relacionado a la parte de recurso humano. Entonces, tenemos que coordinar con el área de recurso humano y solicitar en este caso que según el puesto de trabajo, los trabajadores o los servidores en ese sentido tienen la competencia debida para poder desarrollar esa actividad. Es muy importante tener esta documentación. También la comunicación es básica y elemental en todo este proceso. Por eso que cuando se implementa el sistema de gestión ambiental en la organización, debe ser comunicada en todos los niveles, desde la alta gerencia hasta el último trabajador. Entonces también vamos a utilizar una comunicación escrita, una comunicación radial, o tal vez una comunicación, ahora ya tenemos todo por WhatsApp, ¿no? En este caso por internet, que nos permite en este caso estar informados sobre cuáles son los compromisos que asume la organización.
La documentación debe estar disponible, siempre disponible a la mano y debe estar actualizada. Entonces, siempre debemos de actualizar los documentos, porque en cualquier momento nos pueden auditar y nos van a solicitar algún tipo de documentación, que ese es parte de ese requerimiento. Y la parte de control operacional, que está en función, pues ya que eso se desarrolle en planta y cómo desarrollamos los controles, en este caso operativos. Ahí tenemos registros, checklists, ¿no? Entonces, está en función a la actividad que desarrolla. El control y medición está relacionado también a los planes y programas que tenemos, con qué frecuencia desarrollamos ese tipo de controles. Obviamente que va a depender del tipo de actividad, ¿no? Hay controles en las cuales son diarias, hay otros controles rutinarios, pues dependiendo del tipo de estudio que desarrollamos. Y también cuando tenemos, por ejemplo, ya hemos pasado un tipo de alguna auditoría previa, nos han dejado un informe. En ese informe nos indican cuáles son nuestras no conformidades y nos dan un plazo para poder ejecutarlas. Tal vez dentro de ese plazo nos van a decir, deberían de haber implementado, tal vez no teníamos recipientes por código de colores, deberían de haber implementado. Lo implementaron y nosotros tenemos que dar esa evidencia, que vendría a ser la acción correctiva. Entonces, es muy importante en ese sentido revisar estos alcances, ¿no? Entonces, para poder desarrollar el proceso de auditoría. Entonces, cuando hablamos del sistema de gestión ambiental en una organización, es muy importante identificar, ¿no? ¿Cuál es la causa que podría alterar un determinado ecosistema o tal vez que pueda alterar en esa área donde se está ejecutando un proyecto y el efecto? Por ejemplo, si nosotros vemos así de manera general, ¿no? Y estamos observando eh, una explotación tal vez en ese sentido, un ecosistema terrestre, la causa vendría a ser tal vez, pongamos, ¿no? La deforestación de tala indiscriminada de árboles, que eso estamos pasando, observamos, ¿no? En la zona de selva, para la producción de madera. Entonces, esa deforestación de la tala indiscriminada de árboles, ¿qué me va a permitir? Vamos a tener un efecto, en este caso, que podría tal vez erosionar los suelos ante la falta, por ejemplo, de vegetación. Pero no solamente vamos a tener ese efecto, ¿no? Entonces también puede ser que vamos a tener suelos vulnerables, ¿no? Ante la falta en este sentido, de agua, ¿no? Y la falta de vegetación. Entonces va a estar relacionado siempre a la actividad que se desarrolla. Entonces va a ser el aspecto y el impacto. Entonces el aspecto son las actividades que se desarrollan en la organización, ¿no? ¿Qué actividades, servicios que desarrollan? Y el impacto vendría a ser el efecto que va a generar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos tal vez un proceso en este caso, de producción de cobre, vamos a generar emisiones gaseosas. El impacto sería alteración en ese sentido. El aspecto, en este caso, es la producción. Y el impacto sería la alteración de las características de las condiciones atmosféricas. Ya. Entonces, es muy importante definir, por ello, según la organización, para ello, dónde nosotros vamos a encontrar la causa y el efecto que genera
nuestras actividades. Lo primero que tenemos que hacer, porque ya está desarrollado, en la organización donde vamos a requerir el instrumento de gestión ambiental. Un instrumento de gestión ambiental ya aprobado, que es el estudio de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental, según corresponda para la organización, y ahí ustedes van a encontrar estos impactos ambientales que han sido identificados, ¿no? Para poder controlarlos. Entonces tenemos la estructura de la norma ISO 14001. Entonces, esos son los requisitos, los cuales vamos a poder, en este caso, vamos a medir, vamos a auditar. Hace un momento les decía, ¿no? ¿Qué vamos a verificar? El cumplimiento de estos requisitos. La organización ha implementado su sistema de gestión ambiental en base a una norma internacional. Esa norma internacional es la ISO 14001. Entonces, la norma ISO 14001 está relacionada al sistema de gestión ambiental. Entonces, ¿qué vamos a medir ahí? Esta organización va a depender, en este caso, cómo va a afectar sus actividades en el medio. Va a estar relacionado al consumo de energía, al consumo de materia prima, la generación de ruido, tal vez podría generar malos olores, las emisiones atmosféricas. Luego vamos a tener también la generación de residuos sólidos, qué tipo de residuos peligrosos, no peligrosos, y de cierta forma, si esta organización ya lista, ahora sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la norma ISO 14001, vamos a poder definir en ese sentido los diferentes requisitos. El objeto y en este caso y el ámbito de aplicación de esta norma tal vez está relacionado en todos los tipos de organizaciones. Puede ser una organización pública o privada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder verificar, ¿no? Tal vez mantener, cuando hacemos una auditoría es para poder mantener, en este caso, el sistema de gestión ambiental, porque es un documento en los cuales la organización asume compromisos. Entonces, que muchas veces estos compromisos, por ejemplo, que va a estar relacionado a que mis actividades cumplen con las condiciones de calidad del aire, del agua, que no afecta al medio ambiente, entonces eso tenemos que comprobar. Entonces, y una forma de comprobar de esos compromisos que asume la organización es realizando una auditoría. Entonces, ¿qué también me va a permitir en este caso, al momento que voy a auditar a la organización, es asegurarme la conformidad de la política ambiental de la organización, donde la organización ha asumido compromisos ambientales? Entonces, es muy importante también que cuando revisen la auditoría al sistema de gestión ambiental, tal vez va a ser para poder obtener la certificación. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los propósitos de la organización al momento que ustedes van a desarrollar una auditoría. Es muy importante también que nosotros coordinemos con la alta gerencia y le vamos a indicar cómo vamos a evaluar estos requisitos que indica el cumplimiento de los requisitos, para la redundancia, de la norma ISO 14001. Entonces, estos 10 requisitos tiene la norma ISO 14001, que va desde el objeto y el campo de aplicación, las referencias normativas, ¿no? Que es la ISO 14001, es una norma internacional, el contexto de la organización. Cuando hablamos del contexto de la organización, me va a indicar, ¿no? Cómo está constituida la organización, y por ahí voy a partir, pues, básicamente de tener en ese sentido el organigrama de la organización. Entonces, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
¿Quiénes son las partes interesadas? En este caso es la misma organización, también puede ser el área donde se ejecuta el proyecto, la población, también puede ser una parte interesada, tal vez la organización que me supervisa o fiscaliza. Entonces, tenemos diferentes actores que también debemos identificar dentro de la organización si han determinado estas partes interesadas. El liderazgo, ¿quién lo va a llevar? Lo lleva en este caso la alta dirección. La alta dirección es quien lidera en ese sentido cómo se ha implementado la norma ISO 14001 dentro de la organización. Y luego tenemos la parte de la planificación. La parte de la planificación es donde ya se implementa el sistema de gestión ambiental y ha definido y establece, en este caso, un proceso de implementación del sistema de gestión ambiental. Por tanto, vamos a determinar pues, los recursos que dispone la empresa, ¿no? Entonces, tanto como humanos como también la parte de infraestructura o como también todo el requerimiento necesario para que se pueda desarrollar las actividades. También es muy importante considerar los costos operativos, ¿no? Entonces, en función de esos costos operativos, algo que siempre vemos en una organización es que cuando nos van a supervisar o fiscalizar en materia ambiental, decimos, ¿no? Tenemos la disponibilidad económica o la disponibilidad financiera para poder ejecutar nuestros monitoreos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que gestionar esos costes, ¿no? Para poder mantener el sistema de gestión ambiental. Luego, en este caso, si cumplimos con todos estos requisitos legales, vamos a tener un respaldo a nivel externo, ¿no? Entonces va a haber esa credibilidad, ¿no? Que va a estar relacionada también a la calidad del producto y el tiempo requerido para ese proceso de implementación. Entonces, es muy importante que nosotros debemos de conocer claramente la aplicación de esta norma ISO 14001 en la organización. Entonces, el enfoque de la norma ISO 14001 es hacia una mejora continua, ¿no? Entonces, las cuales vamos a poder lograr por el desempeño ambiental basada en la política ambiental de la organización. En ese sentido, ¿cuál es la política ambiental de la organización? Es una declaración de principios y propósitos que constituyen el marco de acción ambiental de la organización y que generan compromisos concretos con el medio ambiente, ¿no? En ese vamos a poder observar cuál es el compromiso que asume la organización. Entonces, lo primero que ustedes van a preguntarle a la organización, cuando ustedes han implementado su sistema de gestión ambiental, han presentado una política ambiental. ¿Me puede mostrar? Entonces ahí le van a dar un documento, les van a alcanzar un documento y esa vendría a ser la política ambiental. A ver, les voy a mostrar uno de internet. Un momento. Listo, sí pueden observar, ¿no? Por ejemplo, esta es la política ambiental de esta empresa minera, en las cuales ese es el documento que es público y ese es parte de la comunicación. Entonces es uno de los requisitos que también nos habla de la comunicación. Y aquí, si ustedes pueden observar, entonces, ¿cuál es el objetivo? Dice, ¿no? Es llevar a cabo nuestras operaciones de minería y procesamiento de manera
que minimicen los impactos adversos sobre el medio ambiente. Ese es su compromiso. Y va a respaldar la protección de los ecosistemas en los que operamos a través de una gestión ambiental responsable, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es el compromiso, no? El compromiso, ahí nos dicen el compromiso 4, mejorar continuamente el desempeño ambiental de nuestras operaciones mediante la implementación del sistema de gestión ISO 14001. Entonces, este es el objetivo, el compromiso que nosotros le vamos a auditar. ¿Cuál más sería? Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales adversos. ¿Cómo lo desarrolla la empresa? Ese es parte. Vamos a requerir estas evidencias. Y así vamos observando en el componente ambiental, ¿no? Entonces, esta es la política ambiental que tiene una determinada organización. Entonces, ya hemos observado cómo es la política ambiental. ¿Cuál es la importancia de esta política? Es una declaración pública de compromisos, ¿no? Entonces, ustedes han observado que es de fácil acceso en los medios de Internet. Entonces, vamos a poder, en este caso, identificar cuáles son los compromisos que asume la organización. Porque también muestra la efectividad del cumplimiento de esos compromisos. Ya que los suscriben, en este caso, ¿quién suscribe? Los más altos de la organización. Vamos a poder observar, por ejemplo, quién está suscribiendo. Aquí es el presidente, ¿no?, de la empresa. Eso es lo que nos está indicando. ¿Quién suscribe esta política? Entonces, por tanto, existe un compromiso de la alta gerencia, ¿no? Entonces, porque va a establecer una guía para todo tipo de relaciones de la organización. Entonces, generalmente cuando nosotros vamos a visitar a una empresa que ha implementado su sistema de gestión ambiental, lo primero que nos van a indicar es eso, que la empresa es una organización que ha implementado su sistema de gestión ambiental y por tanto nos presentan su política ambiental, ¿no? Entonces ahí nos están diciendo cuáles son esos compromisos que tiene con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Cuidado y protección del medio ambiente. Entonces ustedes ahí están observando. Entonces, porque hay una serie de conjunto de compromisos de larga vida, salvo que la organización cambie la orientación o en este caso, del sector. ¿Cuáles son esos compromisos ambientales? Va a depender del tipo de organización. Entonces, tal vez vamos a hablar de un compromiso ambiental de mejora continua. Entonces, el cumplimiento de la legislación. Entonces, cuando hablamos del cumplimiento de la legislación, está relacionado de acuerdo a la actividad que desarrolla la organización. Entonces, tal vez podríamos decir, ¿no? Si hablamos de residuos sólidos, vamos a hablar de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Si hablamos del componente agua, el estándar de calidad ambiental. Igual en el tema de aire, un estándar de calidad ambiental para aire. Si hablamos en ese sentido de un vertimiento, va a estar regulado a un límite máximo permisible. Entonces, vemos que tenemos que identificar y conocer qué es lo que vamos a solicitar o requerir al momento que realizamos la auditoría. Este compromiso también ambiental que asume la organización también está enfocado en el enfoque de la prevención de la contaminación, ¿no? Y una comunicación abierta. Entonces, la comunicación se da en todos los niveles, desde la alta dirección hasta el último trabajador. La participación en el desarrollo de comunidades locales, en este caso la parte de la sociedad civil, cómo estamos, es parte de la participación ciudadana. Incluir la proactividad como como base importante y involucrar a todos, en este caso, los grupos y actores, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a comunicar, por eso nos pedía, ¿no?, cómo identificamos las partes interesadas. Entonces, en función a ello,
están estos compromisos ambientales. Entonces, ¿cómo definimos la estructura y responsabilidades para el área de medio ambiente? Nuevamente les hago, enfatizo de que lo primero que vamos a solicitar es el organigrama de la organización. Y dentro del el organigrama de la organización debemos de identificar el área de medio ambiente. El área de medio ambiente tal vez está relacionada a la superintendencia de medio ambiente y ahí vamos a encontrar asesores ambientales. Entonces, ellos son los responsables de coordinar, de facilitar las acciones necesarias para el mantenimiento del sistema de gestión ambiental. Cuando hablamos del mantenimiento del sistema de gestión ambiental, nos quiere decir que no solamente el sistema de gestión ambiental quede como un documento, ¿no? Ahí encarpetado, sino más bien tenemos que ver que ese documento, que es donde están todos los compromisos que asume la alta dirección o la organización, sean verificables, medibles, ¿no? Entonces, porque decimos, ¿no? Nuestras actividades cuidan y protegen el medio ambiente. Entonces, ¿hacia qué vamos? Está alineado hacia un desarrollo sostenible. Entonces, aquí, por ejemplo, este es de la empresa Gasa y vamos a poder observar dónde está el área de medio ambiente. Entonces, vamos a identificar y vemos, estamos observando el órgano de control institucional, asesoría legal, sistema de informática. Acá tenemos el sistema de gestión integrado. Cuando hablamos del sistema de gestión integrado, aquí solamente observamos la gestión de calidad y seguridad y salud ocupacional, pero no observamos el tema de la ISO 14001, porque la ISO 9001 es de calidad, la ISO 45000 es de seguridad y salud laboral. Entonces, nuevamente vamos en la parte de generación, operación, mantenimiento, comercialización, despacho económico, contabilidad. Si ustedes observan en este organigrama de la institución, no observamos el componente ambiental. Entonces, aquí y esa ya se vendría a ser una no conformidad. Entonces, ahí la acción de mejora es que se debe de tener una área del tema ambiental, como nos está indicando acá, ¿no? El área de medio ambiente. Entonces, si nosotros vamos a poder describir en ese sentido la norma ISO 14001 en función a los aspectos ambientales, la organización debe determinar, cuando hablamos en ese sentido, un debe es un cumplimiento. Entonces, cada vez que nosotros encontremos un debe, debemos de evidenciar. Lo que te dice, no, debe determinar los aspectos ambientales. Entonces, ahí le preguntamos a la organización, ¿han identificado los aspectos ambientales de la organización? Y nos van a alcanzar un documento, ¿no? Entonces, de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos que puede influir sus impactos ambientales. Entonces ya nos está pidiendo un documento si se han evidenciado o no se han evidenciado. Entonces, los más comunes es importante conocer tal vez la magnitud de la empresa, también las actividades, tenemos que conocer el proceso de producción de la organización para poder definir esos aspectos ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez el aspecto sería el vertimiento de las aguas residuales, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que identificar, ¿no? Si tenemos un vertimiento de agua residual, ¿qué parámetros de control tendríamos que evidenciar? Entonces, ahí va a ser de acuerdo a un límite máximo permisible. Entonces, tal vez si el vertimiento es de aguas residuales domésticas, en función al LMP, o tal vez si es un vertimiento de agua residual de origen industrial, va a estar en función a ese proceso de producción, qué límite máximo permisible vamos a poder aplicar. Entonces, es muy importante
ahí determinar ese proceso de producción y en función a ello determinar la calidad de ese efluente, ¿no? ¿Por qué? Porque si esos efluentes no cumplen con, al momento de ser dispuestos, dependiendo de dónde va a ser la disposición, si es a un efluente líquido, a un recurso hídrico, ¿no? Entonces ahí tenemos que comparar con un ECA, ¿no? En función al cuerpo receptor. Entonces si no cumplimos, va a haber un impacto que va a ser la contaminación, ¿no? Entonces, la contaminación o deteriore de la calidad del agua. Entonces, por tanto, ¿cuál sería la acción? Debemos de establecer un programa de control de la calidad. Entonces, para poder determinar si hay un cumplimiento o no con estos dispositivos legales. Entonces, también es muy importante analizar el ciclo de vida. Cuando se determinan los aspectos ambientales de la organización, se considera una perspectiva de ciclo de vida. No significa que se requiera un análisis de ciclo de vida detallado, ¿no? Pero sí es muy importante cómo nosotros obtenemos el producto terminado. Es suficiente en ese sentido reflexionar, analizar acerca de las etapas del ciclo de vida. Entonces, para ello vamos a poder obtener tal vez un producto, ¿no? Un producto terminado. Pero tengo que analizar desde la obtención de la materia prima hasta obtener el producto terminado. ¿Por qué? Porque en ese proceso vamos a tener diferentes componentes. Tal vez estaría relacionado a a ese proceso de producción. Por ejemplo, vamos a poner una fábrica de caramelos. Si nosotros queremos analizar en esa fábrica de caramelos, lo primero que vamos a obtener es la recepción y almacenamiento de las materias primas. Entonces, para producir un caramelo que necesitamos, el azúcar, ¿no? Entonces, también vamos a utilizar en ese sentido energía. Entonces, ¿qué viene a ser? Consumo de materia prima. Pero estos van a generar residuos. Entonces, también tengo que identificar qué tipo de residuos. Residuos líquidos, residuos sólidos. Luego viene específicamente el proceso de producción del caramelo, que vendría a ser tal vez para parte de la tecnología que tiene la empresa, pero para ese proceso de producción vamos a consumir esa materia prima o esos recursos que está relacionado al consumo de agua, al consumo de energía, ¿no? Después también podemos decir, tal vez a la parte de la materia prima, ¿no? Entonces, esos componentes van a generar el consumo de estas materias primas, me genera también vertimientos, residuos sólidos, emisiones gaseosas. Y luego, que ya tengo mi producto terminado, voy a hacer la envoltura del caramelo. También al momento que yo voy a embalar los caramelos, le pongo la envoltura, las cajitas, las bolsas, ¿no? Entonces, para que tengan esa apariencia adecuada y salga al mercado, también nuevamente estoy generando residuos. Y por último va a ser su distribución de estos caramelos. Entonces, estoy analizando, en este caso, ese proceso de producción. Si ustedes han observado, desde la obtención de la materia prima, el proceso de producción y producto terminado, hemos generado diferentes tipos, en este caso, utilizado materia prima y también hemos generado vertimientos, residuos, ¿no? Que necesitan ser controlados. Eso, ese control va a estar relacionado a un procedimiento, a un programa. Entonces, los cuales generalmente, si mi organización cuenta con un instrumento de gestión ambiental aprobado, ahí es donde nosotros vamos a poder informar con qué frecuencia desarrollamos este tipo de controles, que es muy diferente, tal vez cuando hablamos del caramelo, dentro de la industria sí, los controles son diarios, ¿no? Es diario, es dependiendo del proceso de producción.
si es en la mañana o es en la tarde, o a veces tenemos 3 turnos. Entonces ahí los controles de producción son diarios y tienen una determinada hora para poder hacer esos tipos de controles. Los controles van desde la obtención de la materia prima en toda la cadena de proceso y hasta obtener producto terminado. Entonces, los aspectos ambientales en la organización son aquellos que puedan tener algún impacto ambiental significativo. Entonces, este aspecto ambiental significativo podría estar relacionado, por ejemplo, si nos vamos nuevamente a la fábrica de los caramelos, sería el aspecto ambiental significativo sería el uso del recurso agua y energía, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido, ¿cómo controlamos? ¿No? Entonces, es muy importante por eso definir estos aspectos e impactos ambientales asociados al proceso de producción. Entonces, vamos a tener, tal vez en la organización ya tienen identificados los aspectos e impactos ambientales. ¿Cuáles son los fallos que generalmente nosotros encontramos al momento que hacemos una auditoría? Es que tal vez si le decimos a la organización, ¿han identificado los aspectos e impactos ambientales en su organización? Nos van a indicar que no, ¿no? Entonces no se han identificado los aspectos que pueden tener en función al proceso de producción. Después se han presentado posibles situaciones de emergencia, han identificado posibles situaciones de emergencia, entonces muchas veces no han identificado. Entonces también nos han, lo básico siempre le pedimos, ¿no? Es si cuentan con los requisitos legales disponibles a la mano para poder verificar ese proceso de producción que muchas veces no los tienen. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos el área de incidencia, la causa y el efecto. Si vemos en el tema de residuos, la causa o aspecto medioambiental, vamos a encontrar diferentes tipos de residuos peligrosos, residuos inertes, residuos urbanos o municipales. ¿Y cuál sería el efecto? La contaminación del suelo, contaminación de aguas subterráneas, tal vez la bioacumulación, riesgos para la salud humana. En la atmósfera vamos a encontrar emisiones emisión, ¿no? Las emisiones pueden ser focos móviles, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería un foco fijo o un foco móvil? Foco fijo sería, por ejemplo, una chimenea, ¿no? Una chimenea y ahí salen las emisiones atmosféricas. Un foco móvil puede ser una unidad vehicular, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la fuente de emisión de los gases de contaminantes atmosféricos. Y la ignición se da, en ese sentido, la deposición del contaminante a nivel de la superficie terrestre. Entonces, ¿cuál sería el efecto? La destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, puede generar también lluvias ácidas, ¿no? El smog, riesgos para la salud humana. Entonces, se hace necesario siempre evaluar las condiciones de la calidad ambiental. Entonces, todas estas determinantes de la calidad ambiental están reguladas, ¿no? Ahí vamos a poder medir la concentración de cada uno de estos componentes. Entonces, aquí en esta imagen observamos, ¿no? El aspecto ambiental sería en ese sentido el derrame de hidrocarburos. Entonces, ¿cómo controlamos este derrame? Y el impacto sería la contaminación del suelo. Entonces, ahí tenemos que aplicar, ¿qué? Nuestro plan de contingencias. Es uno de los planes en los cuales se tiene que activar. Por eso que siempre hacemos la auditoría y le decimos, ¿no? Aplicaste tu plan de contingencia para poder controlar este derrame de hidrocarburo. Luego, una vez que controlamos y vamos a reducir ese riesgo, ¿qué hacemos con este residuo? Porque vamos a tener suelo alterado, no suelo deteriorado. Y
ya vendría a ser residuo peligroso. Y ese residuo peligroso tiene que ser entregado a una empresa operadora de residuos. Entonces, y ahí viene otra parte, ¿no? Me van a preguntar, ¿y estos residuos peligrosos que han sido generados por este incidente han sido reportados en la plataforma del Cigersol? Entonces, tenemos que decir sí o no. Y si decimos que sí, ¿me puede mostrar la evidencia? Ese es el informe del manifiesto de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Acá sería para actividades no municipales, ¿no? Entonces ahí un manifiesto. Y también nos van a pedir la declaración anual. Entonces, todo está en función a una evidencia. El programa de gestión ambiental, en ese sentido, son en este caso sistemas para lo cual basado en la norma ISO 14001 y está certificada. ¿Quién otorga ese tipo de certificación? Las da en ese sentido organizaciones internacionales que están acreditadas para poder dar este tipo de certificación. Forman parte de las actividades, las medidas, las responsabilidades y los marcos temporales, ¿no? Que requiere para conseguir estos objetivos establecidos, ¿no? Entonces, ¿qué debe tener este programa? El uso eficiente de recursos renovables, la gestión integral de residuos sólidos, el saneamiento ambiental, la gestión integral de residuos hospitalarios si hubiera, el manejo de silvicultura y emisiones atmosféricas y ruido ambiental. Entonces, tendremos que conocer muy bien cómo funciona la organización donde vamos a realizar la auditoría. En el programa de gestión ambiental, antes de realizar este programa, debemos de conocer lo que está ocurriendo en el sistema de gestión ambiental. Para ello, vamos a solicitar a la organización si nos puede presentar su sistema de gestión ambiental, qué compromisos asumió la organización. Entonces, también es muy importante qué necesitamos mejorar. La intención de mejorar por parte de la organización y las consecuencias de realizar para implementar acciones de mejora. El programa de gestión ambiental establece responsabilidad para alcanzar las metas y objetivos en cada nivel y en cada función de la organización. Define los recursos, calendarios para alcanzar los objetivos y metas. Entonces, uno de los documentos que le pedimos, por ejemplo, a la organización es su cronograma, ¿no? Entonces, el cronograma anual, ¿no? Donde han definido, en este caso, cómo vamos a alcanzar esos objetivos que ya deben de estar mapeados. Parte de mi programa, en este caso ambiental o mi programa de monitoreo ambiental que está articulado a mi instrumento de gestión ambiental o a mi sistema de gestión ambiental, ahí nos va a indicar, ¿no? ¿Con qué frecuencia vamos a realizar nuestro control tal vez de la calidad del agua o mi control de emisiones? O en sí, ¿cómo yo defino mi programa de manejo de residuos sólidos? Entonces, en el programa de manejo de residuos sólidos también está calendarizado con qué frecuencia voy en este caso, a capacitar o a sensibilizar a los trabajadores al momento que cómo disponemos los residuos sólidos en el punto de generación. Entonces, todos tenemos que ser en ese sentido, involucrarnos en la implementación del sistema de gestión ambiental, porque ustedes van a ser auditores, entonces tenemos que conocer muy bien cómo se implementó el sistema de gestión ambiental en la organización. Los objetivos y metas del programa de gestión ambiental va a estar definido a las responsabilidades, los medios y los plazos. Cuando hablamos de la responsabilidad, en ese sentido, en el área de medio ambiente vamos a encontrar a un supervisor de medio ambiente o tal vez de acuerdo a las funciones que tiene
cada trabajador o cada servidor. Ahí vamos a indicar cuál es la responsabilidad de cada trabajador. Entonces, ahí el medio para poder ejecutar esa actividad. Y luego nos va a indicar los plazos para poder determinar. Por ejemplo, ¿cuál sería, si hablamos en el tema de ruido, las responsabilidades, realizar o tal vez gestionar el, el monitoreo de ruido de nuestras actividades, ¿no? De la industria, pongamos. Entonces, ¿cuál es el medio? Vamos a hacer un requerimiento a la alta dirección, ¿no? Pero para hacer ese requerimiento yo ya debo de haber cotizado cuánto me cobra la empresa, en este caso que esté certificada y que me dé con certificado de INACAL, ¿no? Entonces me va a decir un determinado precio. Y eso se envía al área de, en este caso, de logística, planeamiento. Entonces, ¿con qué temporalidad? Generalmente lo hacemos tal vez de manera trimestral, dependiendo de tu instrumento de gestión ambiental. A veces los monitoreos de ruido son con una frecuencia trimestral, dependiendo de la actividad, a veces una vez al año, o como también con una frecuencia tal vez es puntual, pero sí debemos de tener ese cronograma. Y cuando nosotros realizamos la auditoría, pedimos ese cronograma de monitoreo. Entonces, cuando hablamos de la política ambiental, ahí la empresa dice, estamos comprometidos con la prevención de la contaminación. Entonces, ese término le preguntamos a la organización, si hablamos con un enfoque de auditoría, ¿cómo ustedes me pueden demostrar ese compromiso para poder prevenir la contaminación en relación a las actividades que desarrollan? Bajo bajo estos términos, nos tienen que mostrar un informe. Ese informe de monitoreo ambiental va a avalar ese compromiso. Si no hay el informe de monitoreo ambiental, entonces sería una no conformidad. ¿Cuál es el objetivo? Dice reducir la emisión de polvos finos al medio ambiente. Cuando hablamos de reducir la emisión de polvos finos al medio ambiente, si hablamos en el proceso de producción, tenemos que analizar el tipo de tecnología que aplica y bueno, y también le decimos, nuevamente le preguntamos, ¿cómo ustedes reducen esas emisiones? Para ello, un informe de monitoreo de la calidad del aire. Entonces ahí vamos a poder determinar si efectivamente cumple con esas emisiones. La meta, dice, es reducir en 20% la emisión de finos en la etapa de molienda al año. Nuevamente le preguntamos, ¿no? ¿Cómo ellos van a lograr reducir en un 20%? Entonces tenemos que aplicar algunas estrategias para poder reducir esa emisión, que va a estar relacionado pues a la tecnología que ellos están aplicando en ese proceso de producción. Pero que sí, este 20% tiene que ser verificable. Entonces, ¿cómo se verifica? A través de un documento, un registro, ¿no? Un procedimiento que ellos han determinado. Pero sí, no puede quedar así como quien dice, ¿no? En letra. Debemos de tener una evidencia que cómo reduce, porque ustedes están realizando el proceso de auditoría. Entonces, este es el formato del programa de gestión ambiental. Y aquí me indican el código de este programa de gestión, cuál es el objetivo para poder desarrollar la meta, ¿no? En las metas que vamos
a cumplir, que generalmente está relacionado pues al cumplimiento de, de los compromisos que asume en la normativa ISO 14001, los cuales me va a permitir planificar, ejecutar, monitorear, ¿no?, el cumplimiento de mis actividades. Luego tenemos en el plan de acción la actividad. ¿Qué actividad? Por ejemplo, podremos decir monitoreo de la calidad del aire, quién va a ser el responsable, el supervisor de planta, ¿no?, los recursos que necesito, los recursos financieros. Para el monitoreo de calidad del aire, ¿cuánto es el coste financiero?, ¿no? Entonces, sí, también tenemos que indicar la fecha que vamos a realizar. Entonces, ¿en qué periodo lo vamos a realizar? Entonces, este documento ha sido realizado por quien, revisado y aprobado. Por ejemplo, esta ficha que ustedes están observando es parte de la evidencia. Cómo nosotros estamos gestionando, como parte de nuestros compromisos ambientales de controlar. Cuando hablamos de control, son estas acciones que me va a permitir realizar los monitoreos ambientales. Esa es una parte de la evidencia. Las características de una auditoría ambiental es sistemática, que se ajusta a un método para poder uniformizar las auditorías, aumentando su objetividad y me va a permitir comparar unas con otras, ¿no? También va a estar documentada, que está en base a datos, en este caso que nos van a proporcionar en la organización, lo cual me va a garantizar, en este caso, el proceso de la información, me va a garantizar cómo la organización ha implementado su sistema de gestión ambiental, ¿no?, porque va a estar basado en una evidencia. También es periódica porque me permite un seguimiento del sistema de gestión ambiental. Por lo menos la auditoría se debe realizar 2 veces al año. Es objetiva porque refleja la situación real sin manipulación. O sea, lo que quiere decir, cuando realicemos la auditoría, vamos a tener básicamente una mirada sobre cómo la organización está cumpliendo con esos requisitos y compromisos que asumió al momento de implementar su sistema de gestión ambiental. Entonces, identificamos las fallas o detectamos las no conformidades para poder implementar una acción de mejora. La otra norma que me permite auditar a la ISO 14001 es la ISO 19011. Entonces, la ISO 19011 es una norma que gestiona los programas de auditoría. Es aplicable a todas las organizaciones que desarrollan auditorías internas o externas del sistema de gestión de calidad, la ISO 9001 o la de gestión ambiental, que es la ISO 14001. ¿Qué me proporciona esta norma? Nos va a orientar los principios generales de una auditoría, me va a permitir también, me da pautas de cómo voy a planificar la auditoría, cómo voy a ejecutar la auditoría, también cómo vamos a monitorear nuestro programa de auditoría, y va a incluir también la asignación de recursos. Entonces, es posible aplicar esta norma, la ISO 19011, a otros tipos de auditorías, pero debe prestar atención en este caso, a las competencias del equipo auditor. El equipo auditor debe de haber, en este caso, recibido también capacitación, ¿no? Debe tener la competencia para desarrollar este tipo de actividad. Los tipos de auditoría, vamos a encontrar una auditoría interna o auditoría de primera parte, que son realizadas, en este caso, por la propia organización. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Usted hace un momento les indicaba, ¿no?, que dentro de la organización debemos de tener un área de medio ambiente. Dentro de esa área de medio ambiente debemos de tener un auditor interno. Entonces, este auditor interno
va a realizar la auditoría interna de la organización para poder verificar en ese sentido cuánto estamos cumpliendo, o sea, cuál es el nivel de cumplimiento que tenemos como organización de esos requisitos, esos 10 requisitos que nos indica la ISO 14001 en función a nuestros compromisos ambientales. Entonces, ahí vamos a poder determinar ese tipo de auditoría interna. La auditoría externa, en este caso, incluye auditorías de segunda y tercera parte. La auditoría de segunda parte es realizada a nombre de partes que tienen interés en la organización como los clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cliente va a comprar un determinado producto, ¿no? Estamos, por ejemplo, mandando a confeccionar un lote de celulares. Entonces, el cliente me da ciertas especificaciones técnicas de los celulares. Entonces, me dicen pues que la calidad del producto va a ser 99% de que son todos los ensambles que tienen el celular son confiables. Pero yo no creo en este caso como empresario, digo, no, no estoy de acuerdo con esa calidad, entonces mando un auditor. Envía un auditor, por eso el cliente envía un auditor para que certifique la calidad de ese producto que me está prácticamente la organización me va, eh, está produciendo, ¿no? Entonces, es lo que me quiere indicar una auditoría de segunda parte. Y una auditoría de tercera parte son las realizadas por organizaciones independientes y externas, tales como los organismos de certificación. Por ejemplo, una empresa certificadora que me da la certificación, por ejemplo, de mi sistema de gestión ambiental. Puede ser Bureau Veritas, puede ser SGS, ¿no? Es de nivel internacional. Estas empresas realizan auditorías con la finalidad de que van a otorgar esa certificación, ¿no? La certificación ISO. Esas son de nivel internacional. Entonces, la auditoría, los tipos de auditoría, cuando los sistemas de gestión ambiental y de la calidad se auditan conjuntamente, se determina una auditoría combinada. Cuando dos o más organizaciones cooperan a fin de auditar a un solo auditado, se denomina una auditoría conjunta. Los términos relacionados a la auditoría, tenemos al auditor. El auditor es la persona con los atributos personales y la competencia demostrada para llevar a cabo una auditoría, ¿no? Entonces, ¿qué me van a requerir como profesional? Que tenga esa competencia de haber desarrollado algún curso en función a una auditoría. El equipo auditor es uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos o técnicos. Ahí también les mencionaba hace un momento que son equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, puede ser un ingeniero ambiental, dependiendo del tipo de actividad, ¿no? Que se desarrolle. A veces tenemos, cuando, si es un proceso, por ejemplo, de una industria minera, puede estar un ingeniero civil, un ingeniero minero, un ingeniero metalúrgico, un ingeniero químico, ingeniero ambiental, ¿no? Dependiendo de la complejidad de la organización. Entonces, podemos tener dentro de nuestro equipo auditor ese tipo de profesionales. El experto técnico, tal vez nosotros dentro de nuestro equipo no tenemos el sociólogo, y vamos a recoger información de la parte del componente social. Entonces contratamos a un sociólogo. Ese vendría a ser el experto técnico, que aporta con su experiencia de conocimientos específicos al equipo auditor. La competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Entonces, hablando en términos de
El auditor líder es el que va a planear el desarrollo y la presentación de los resultados a la alta gerencia, ¿no? Entonces es el que va a dirigir la auditoría, va a presentar, ¿no? Entonces ya debe de ir siempre con la documentación debida al momento que voy a presentar, ¿no? Y voy a presentar a todo mi equipo, en este caso del que me va a acompañar en la auditoría. El auditor líder también debe tener experiencia en el trato gerencial y la autoridad necesaria para tomar decisiones finales con respecto a la conducción de la auditoría y cualquier observación al respecto. El auditor líder decide la línea de investigación, pero cede en este caso al auditor de la investigación de las áreas que tengan mayor conocimiento o experiencia. Y el equipo de auditoría interna es el grupo de auditores donde puede estar integrado de 3 a 8 personas. Depende del tamaño de la organización y del número de procesos y qué tan complejo sea la actividad. ¿En dónde participa el equipo de auditoría? Participa en la definición del plan de auditoría, elabora las listas de verificación, también va a participar en la revisión documental de la auditoría, apoya al auditor líder en la definición de no conformidades, eso vendría a ser los hallazgos, y la elaboración del informe de auditoría, además del seguimiento a las no conformidades encontradas hasta su eliminación. Los términos relativos a la auditoría, tenemos el alcance de la auditoría, que sería la extensión y los límites de una auditoría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido, en la organización, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es a nivel internacional. Entonces, el alcance de la auditoría va a estar en función a nivel regional, hasta dónde se va a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa tenemos una planta de Coca-Cola, en Ica también. Entonces, ahí ya se definen, ¿no?, los límites de la auditoría. Si solo va a ser a nivel de una región o vamos a ir a todas. Por eso te dice hasta dónde. El cliente de la auditoría es la organización o persona que solicita la auditoría. Que queremos verificar, ¿no?, el nivel de cumplimiento de nuestro sistema de gestión ambiental. El auditado es la organización que es auditada. Y el plan de auditoría es la descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. El programa de auditoría es el conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Entonces, estos son los documentos que se elabora como equipo. Entonces, ¿quién lidera? El auditor líder. El auditor líder es el que nos va a indicar al equipo de auditoría cómo vamos a elaborar nuestro plan de auditoría, o si no, también el auditor líder ya nos lleva el plan de auditoría y nos va a indicar cuáles son nuestros roles y funciones en el proceso de auditoría. Luego tenemos las conclusiones de la auditoría. Es el resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría, ¿no? Entonces, ¿quién expone las conclusiones de la auditoría? El auditor líder. La evidencia de la auditoría son los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y van a ser verificables, ¿no? Hace un momento les preguntaba, ¿no?, de acuerdo a su sistema de gestión ambiental o los compromisos que asume la organización indican, ¿no?, que protejan al medio ambiente. ¿Cómo protegen al medio ambiente? Hacemos un control, en este caso un monitoreo de la calidad de recursos hídricos.
Entonces, ¿me puede mostrar su informe de monitoreo de calidad de recursos hídricos? ¿Con qué frecuencia lo realiza? ¿De manera semestral o de manera trimestral? Entonces, esos documentos son parte de la evidencia. Los hallazgos de la auditoría son resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a esos criterios, ¿no? Entonces, los hallazgos son, por ejemplo, detectamos esa falta de documentos que tal vez no nos han presentado. Siempre a veces preguntamos, ¿no? ¿Usted aplica algún tipo de dispositivo legal? Entonces, por ejemplo, un estándar de calidad ambiental para agua. Tenemos diferentes clasificaciones, ¿no? Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Entonces, en función de esas categorías, ¿cuál se aplica a su organización? ¿Cómo usted ha evaluado la calidad de ese fluente o la calidad de ese recurso hídrico? Ahí nos tiene que presentar un reporte. Entonces, al no encontrar, ese es un hallazgo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Los usuarios de la norma ISO 19011 son auditores internos, empresas certificadoras, la alta dirección y la gerencia, también empresas acreditadoras, las normalizadores, los consultores y los auditores, ¿no? Entonces utilizan, ¿por qué? Porque la norma ISO 19011 es una norma que gestiona programas de auditoría, ¿no? Esta norma me va a permitir, en este caso, planificar, ejecutar, monitorear los programas de auditoría y también me va a permitir asignar los recursos necesarios para poder desarrollar esa auditoría. Entonces, ¿por qué realizamos la auditoría? Porque me va a permitir mejorar la credibilidad de mi organización. Entonces, mejora la imagen de la organización en relación al producto que nosotros estamos desarrollando. También me va a permitir, en este caso, mejorar la eficiencia, porque simplifica en este caso el uso de los recursos, ¿no? La relación en ese sentido de la gestión de los recursos que tenemos. El cumplimiento en ese sentido de los dispositivos legales que va a estar relacionadas a esas evidencias y también me va a permitir priorizar, ¿no? la toma de decisiones para poder mejorar tal vez los riesgos operativos en el caso que hubiésemos detectado, ¿no? Algún tipo de no conformidades. Entonces, la certificación en los sistemas de gestión, si no se supera la auditoría en determinados plazos e intentos, se pierde la certificación. Entonces, la organización es muy importante, por eso que cuando les desarrollan el proceso de auditoría, no es para poder detectar fallas ni para poder sancionar. Vamos a determinar identificar tal vez no conformidades para poder implementar una acción de mejora. La certificación es garantía de calidad. Es demandada por los consumidores y por las empresas certificadas. Estas empresas van a exigir la certificación a sus proveedores, ¿no? Es que son estos sellitos que son, por ejemplo, acá es de ISO 9001, estos son de calidad, ¿no? Y estos son los sellos de certificación de ISO 9001. ¿Y cuál es la importancia de la norma ISO 19011? La auditoría es una herramienta que apoya el mejoramiento continuo de la gestión, ¿no? Entonces, me va a permitir implementar acciones de mejora para toda la organización. Los informes de auditoría se deben convertir en acciones. Ahí, por ejemplo, nos van a dejar un informe de auditoría, pero ¿cómo nosotros mejoramos? Entonces, en función a esas observaciones que nos han dejado. Entonces, es muy importante evaluar esos resultados de la evaluación para poder implementar acciones de mejora.
Entonces, los auditores internos son colaboradores en el mejoramiento de la gestión. ¿Por qué? Porque ese auditor interno puede detectar, como estamos adentro de la organización, puede detectar una falla o un problema relacionado al sistema de gestión ambiental. También me va a permitir conocer la profundidad del problema de manera oportuna y va a detectar la causa del problema. Entonces, en función a eso, podemos implementar acciones de mejora. Se va a gestionar, ¿no? Entonces, esas son evidencias objetivas basadas en un hecho, los cuales va a permitir a la alta dirección a tomar decisiones basándose en hechos y no solamente en alguna hipótesis. Entonces, para poder también tener de cómo vamos a desarrollar una auditoría, es muy importante contar con una documentación. ¿Qué necesitamos solicitar en este caso a la alta dirección? Los procesos generales del sistema de gestión ambiental, la normativa y legislación aplicable. Si en alguna oportunidad hubo alguna queja o reclamo de un cliente, también los informes de auditoría con antelación, ¿no? Y los informes de no conformidad, registros tal vez de cómo me dejaron una observación o una no conformidad, cómo he mejorado, cómo he implementado esa acción de mejora. Entonces, el auditor debe mantener su competencia a través de esos procesos sistemáticos, ¿no? Y la auditoría interna debe interpretarse como una ayuda. Entonces, ¿qué involucra una auditoría? Independientemente de los objetivos, la mayoría de los programas de auditoría tienen elementos comunes. Por ejemplo, un equipo de auditores, una evaluación de campo, cómo vamos a obtener la información para desarrollar la auditoría, el análisis de información recolectada y los juicios acerca del desempeño del sistema de gestión y un informe sobre los hallazgos de auditoría, ¿no? Entonces, siempre en el proceso de auditoría vamos a encontrar a tres participantes. Uno es el cliente, otro es el auditor y el auditado, ¿no? Entonces, el cliente es una persona o una organización que solicita la auditoría. El auditor es la persona calificada para realizar la auditoría y el auditado es la organización o entidad sobre la cual se realiza la auditoría. Entonces ya nos está indicando cómo vamos a realizar. Entonces, ¿quién puede ser el cliente? El cliente puede ser tal vez un comprador, ¿no? Que vamos como les decía, ¿no? Vamos a comprarle todos los celulares que van a producir. Entonces, vamos a poder medir ese comportamiento ambiental, porque me dicen, ¿no? Que el celular cumple es amigable con el medio ambiente. Entonces queremos verificar ese cumplimiento. También podemos indicar que la organización especializada evalúa el sistema a otros miembros de la organización. Y el auditor, en este caso, ya vendría a ser la persona calificada que va a realizar la auditoría, puede ser un auditor interno o un auditor externo, ¿no? Dependiendo. Y el auditado es la organización, ¿no? Es la organización básicamente en función al proceso de producción. ¿Y cuáles son esas actividades de la auditoría? Tenemos las etapas de auditoría, una fase de preparación, al momento de que se realiza la auditoría y luego elaboramos el informe. En la fase de preparación se da el inicio de la auditoría, ¿no? Entonces, ¿quién va a presentar? Presenta el auditor líder. El auditor líder es el que va a presentar el proceso de auditoría, cómo se va a desarrollar. Nos va a presentar también el plan de auditoría, cómo vamos a revisar los documentos. En ese sentido,
También va a informar al auditado acerca de este plan, elabora el informe final y va a conservar los documentos y registros de la auditoría. Incito se desarrolla la reunión de apertura, el trabajo de campo y la reunión de cierre, ¿no? Que se tiene con la alta dirección. Y luego, al final de este proceso, presenta el informe, elabora y da por concluida la auditoría que se ha desarrollado en la organización. Entonces, ¿cuáles son esas actividades de auditoría? Inicia la auditoría, designa al auditor líder, define los objetivos, el alcance y criterios de la auditoría, determina la viabilidad de la auditoría y luego establece el equipo auditor, ¿no? Lo que hace un momento les he indicado. Las actividades de auditoría in situ es la reunión de apertura, la comunicación durante el proceso de auditoría, cómo vamos a recabar la información y la generación de hallazgos de la auditoría. Luego tenemos la revisión de la documentación, que es una fase de escritorio, la preparación de las actividades in situ. Ahí tenemos que indicar que vamos a realizar una fase de campo, cómo vamos a recoger nuestras muestras, ¿no? Entonces, todo el proceso detallado. Y posterior a ello, se elabora el informe de auditoría, preparamos el informe de auditoría, se aprueba y se distribuye el informe de auditoría. Una vez presentado el informe, ahí el cliente va a estar de acuerdo o no con el informe de auditoría y se aprueba y luego se distribuye. Y termina la auditoría donde se conserva la documentación pertinente y finaliza la auditoría. Y aquí tenemos el plan de auditoría. Cuando desarrollamos el plan de auditoría, planeamos entrevistas con los responsables de los procesos, el personal operativo y administrativo. Luego vamos a consolidar un análisis de la información. ¿Cuáles son esos criterios de auditoría? Los hallazgos, cómo hemos determinado un hallazgo, ¿no? Ahí se determina la conformidad y no conformidad de estos hallazgos. Hacemos una revisión documental y la recolección de evidencias para finalmente tener las conclusiones de la auditoría y brindar las recomendaciones de estos procesos. Entonces, aquí es muy importante tener toda la documentación al día. Vamos a acompañar tal vez a un operador y le vamos a indicar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ir al área donde manejamos los residuos sólidos peligrosos. Entonces, ¿qué me dicen? El área de almacenamiento final. El área de almacenamiento final debe ser en una área donde contenga los recipientes adecuados, aplicando el código de colores. Entonces, ¿y de con qué frecuencia se recogen los residuos sólidos? Entonces, ahí vamos a poder evidenciar esos registros y también vamos a observar si efectivamente se cumple con el código de colores para el manejo de residuos sólidos y también si el área de almacenamiento está identificada, como también los recipientes están con la señalización. Entonces ya estamos indicando los hallazgos que hay en esas áreas. La auditoría interna del sistema de gestión ambiental es un proceso de verificación sistemático y documentado, orientado a obtener y evaluar evidencias de que el sistema de gestión ambiental de la organización se ajuste a lo establecido y lo planificado. Entonces, ¿con qué frecuencia está planificado en este caso ese proceso de auditoría?
Debe abarcar las actividades y áreas a ser consideradas en el proceso, la frecuencia, la responsabilidad asociada con la gestión y conducción, la comunicación de resultados, la competencia del auditor, la forma en que se desarrolla este proceso. También debemos determinar el enfoque al ambiente, la acción interna realizada, voluntaria, anual, en ese sentido es los procedimientos, cómo ellos van a presentar, ¿no? Es con qué frecuencia se desarrolla esas actividades de monitoreo. Y aquí tenemos un recordatorio que la auditoría de certificación de la ISO 14001, ¿qué debo de hacer? Primeramente, la política ambiental. Cumplir la política ambiental, en este caso de la organización, que va a estar articulado con la política nacional ambiental. La comunicación abierta entre todos. Luego, cómo nos vamos a involucrar en la implementación del sistema de gestión ambiental. Es la participación de todos, es el compromiso de todos, desde la alta gerencia al último trabajador. Participar en el desarrollo de las comunidades, ese es el plan de relaciones comunitarias, identificar los aspectos ambientales y controlados, ¿no? En función a las actividades que desarrolla la organización, los aspectos ambientales significativos según el área, ¿no? Derrames, por ejemplo, de agua residual, tal vez tenemos malos olores en relación a los componentes, por ejemplo, ¿no? Tengo silos o tal vez baños químicos, ¿no? Después, en la etapa de construcción, pueden ser eventuales la identificación de aspectos ambientales significativos, manejar documentos del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, los instructivos, los PETs, procedimientos ambientales, los registros, esos son parte de las evidencias que nos van a requerir. Entonces, debemos de recordar que la certificación de la ISO 14000 es gracias a la tarea de todos los trabajadores. Involucra la participación de todos, desde la alta gerencia hasta el último trabajador, donde vamos a estar todos comprometidos e involucrados a cuidar y proteger el medio ambiente. ¿Listo? ¿Tendrán alguna pregunta, jóvenes? Listo. Ya, listo. Gracias, Keili. Entonces, nos quedamos aquí. Gracias a todos y muy buenas noches.